¿Te has detenido a pensar en cómo percibimos el mundo que nos rodea? La realidad es que no vemos las cosas tal como son en su esencia, sino más bien las interpretamos a través de nuestras experiencias y creencias. Este es un fenómeno intrigante que plantea la cuestión de si realmente conocemos las cosas como son. ¿Qué pasa cuando nuestra percepción se basa en prejuicios y convenciones sociales? Vayamos a este video. Estás en Laberinto Mental. Tomemos el ejemplo de una simple manzana. ¿Por qué sabemos que es una manzana? Podría ser su forma redonda y su color rojo o verde, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería si viéramos una manzana de forma circular, similar a un limón y de color azul? Probablemente no la identificaríamos como una manzana, hasta nos daría cosa comerla o siquiera olerla. Aquí radica la disociación, que es no comprender las cosas tal como son, sino a través de las categorías y patrones que hemos aprendido a lo largo de la vida. Esta disociación también se muestra en nuestras decisiones cotidianas. Imagina que te piden comprar leche en el supermercado. Inmediatamente piensas en la leche de vaca. Sin embargo, al caminar por ese pasillo lácteo, te enfrentas a una amplia gama de opciones, un montón de cajas. Leche de almendras, leche de avena, leche de soya. ¿Qué es esto? ¿Cómo sabes cuál es la correcta? Tu elección depende de la forma en que has sido condicionado al ver el mundo y las cosas. Pero al final del día, todas son leches. Aunque claro, ya sabes por cuál vas si siempre vas a un lugar específico por la leche, o si siempre sabes que tu leche es de color azul, con rojo o con blanco. Ya sabes por qué leche vas, porque esto lo has aprendido de forma automática. Pero imagínate, ahora, con unas zanahorias. ¿Qué pasaría si al entrar al supermercado ves a un costado un carrito lleno de zanahorias amarillas que aparentemente son orgánicas? Posiblemente pensarías, ¿qué es esto? ¡Qué locura! ¿Son zanahorias? Y posiblemente haya alguna muestra de esa zanahoria para que la pruebes. Al darte cuenta de que son un poco más dulces que las que conoces, claramente se te haría demasiado extraño comprar de esas zanahorias, ya que para ti esas no son zanahorias, o son fuera de serie. Pero entonces vas caminando y te vas dando cuenta de aquellas zanahorias naranjas que siempre has visto y dices, estas sí son zanahorias, estas las voy a llevar. Te das cuenta de que nuestras creencias y convicciones sociales pueden moldear nuestra percepción y limitar nuestra creatividad. Y siento yo que nos hemos enfrentado tanto a esta disociación, aunque a la vez la sociedad forma parte de esto, porque vemos las cosas tal como siempre nos las han impuesto. No nos permitimos crear cosas distintas, crear tal vez una historia con un montón de sujetos, de cosas distintas a las que normalmente vemos. ¿Qué pasaría si te digo que todas estas zanahorias, estas manzanas y tal, están llenas de fermentos, llenas de cosas que las hacen verse como normalmente las vemos, pero realmente pueden saber distinto o pueden verse de una manera distinta a la que solemos verlas tan lindas en el supermercado? Así que te propongo que cuando vayas al supermercado o a algún otro sitio, te fijes en esa cosa que siempre ves de la misma manera y te preguntes, ¿cómo podría cambiar esta cosa en mi pensamiento, con mi creatividad? De seguro te vas a dar cuenta de que ese pensamiento es una tontería, porque estamos totalmente dispuestos a ver las cosas de una cierta manera que creemos normal, porque así la hemos automatizado en nuestra mente, ¿no crees? Pero como tal, también la disociación puede suceder por diversas razones. A menudo es una respuesta de defensa del cerebro ante situaciones de estrés, trauma o un desafío cognitivo, como esto que te acabo de plantear. ¿Por qué se crea esta disociación? Bien, te daré 3 razones del por qué se crea. La primera de ellas es la respuesta al estrés. Cuando pasamos por una situación de estrés, el cerebro responde creando una desconexión entre la mente y el cuerpo.
Esto quiere decir que de inicio tal vez tu cuerpo no va a sentir el estrés, porque es una protección psicológica para evitar el sufrimiento de una manera inmediata. El segundo es un mecanismo de defensa, como te dije antes. Es común que esta disociación se produzca como un mecanismo de defensa, porque así nos permite desconectar nuestras emociones o pensamientos de una situación angustiante. Por decir, un ejemplo de esto es en un accidente automovilístico. Una persona podría experimentar una disociación, o sea, que realmente va a desconectar lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando definitivamente para lidiar con el shock, ya que imagínate, ¿qué sucedería en este caso? Y la última es la superación de desafíos cognitivos. A veces, el cerebro utiliza esta disociación para lidiar con la sobrecarga cognitiva. Imagínate cuando enfrentas muchos estímulos o decisiones a la vez. Por ahí hemos visto que el multitasking es demasiado conflictivo porque no nos permite concentrarnos en algo. Nuestra mente podría estallar. Entonces, por eso ocurre esta desconexión momentánea para evitar sentirnos demasiado abrumados. Qué feo sería comenzar el día, comenzar con demasiadas actividades a la vez y sentirte abrumado, ¿no crees? Por eso ocurre esta desconexión. Pero, ¿por qué no queremos ver algo más? La razón detrás de esta tendencia a no querer algo más nuevo, a no querer ver algo nuevo, un cambio nuevo, es porque, como te dije, solimos sentirnos muy cómodos con lo que ya conocemos, con lo que es familiar para nosotros. Cambiar esta percepción o ver algo más puede resultar muy incómodo y hasta desafiante. Luego es que imagínate cómo sería con los demás ir a platicarles que vimos una zanahoria amarilla en lugar de roja, de naranja, o viste, ahí hay una disociación. Imagínate qué raro sería este prejuicio. Los demás hasta nos tendrían como locos. Pero en resumen, la disociación se crea como una respuesta de defensa, pero no queremos ver algo más allá de nuestra percepción por la comodidad en la rutina, la resistencia al cambio, el miedo a lo desconocido. Pero tú puedes superar estas barreras, puedes abrirte a nuevas perspectivas y a nuevas oportunidades de conocer algo más allá en tu mundo. Así que pon en práctica este ejercicio que te he dicho antes. De seguro vas a conocer algo totalmente novedoso, así que ve a ello. Espero este video te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete a mi canal, te lo agradecería mucho. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.